Y bueno, vamos entonces hacia las amiloidosis y ver un poquito qué claves clínicas para el internista, sobre todo, deberían tenerse en cuenta para reconocerla. Entonces, la idea de hoy es revisar la etiopatogenia brevemente, reconocer las formas clínicamente más relevantes, identificar cuáles son los signos de alarma y para hacer una derivación precoz, y conocer los estudios de diagnóstico y pronóstico. Como sabemos, las proteínas son fundamentales para la vida y esa secuencia lineal de aminoácidos es la que después va a codificar cómo una proteína se pliega. El plegado normal de una proteína es fundamental para que ejerza su función adecuadamente. Tan es así que el organismo tiene sistemas muy complejos de degradación de las proteínas patológicas, como conocerán ustedes, las chaperonas moleculares, el sistema proteasoma ubiquitina y proteasas destinados a degradar las proteínas patológicas. Sin embargo, cuando hay mutaciones de las proteínas, cuando hay estrés celular con un aumento excesivo de las proteínas, esos sistemas tan coordinados y tan perfectos de control del plegamiento pueden fallar, y entonces esas proteínas van a quedar con zonas expuestas, zonas hidrofóbicas que quedan expuestas, las proteínas se agregan, se depositan en los tejidos y generan daño, tanto porque son tóxicas directamente para las células, como porque ocupan espacio y por un daño físico generan compromiso de órganos. Entonces, las amiloidosis son un grupo de enfermedades causadas por esto, porque las proteínas mal plegadas quedan circulando y se depositan en los tejidos generando el daño. Hay hoy por hoy más de 40 proteínas descritas causantes de amiloidosis y todas son diferentes en su estructura, en su función, en la secuencia de aminoácidos, y sin embargo todas tienen algunas propiedades que son comunes, como es la tinción, tinción con rojo Congo, que tiene una expresión en este color verde manzana tan característico, y la disposición en hoja beta plegada antiparalela, que eso las une a todas. Y aquí ven un listado de algunas de las proteínas. Hoy por hoy las podemos clasificar, las amiloidosis, según la proteína comprometida, y para que vean un poquito y nos centremos en las más frecuentes, las proteínas, la nomenclatura va a estar dada por la proteína que está mal plegada, y así las amiloidosis AL son las causadas por cadenas livianas producidas en la médula ósea por plasmocitos clonales y van a afectar generalmente corazón, riñón y sistema nervioso. Las amiloidosis causadas por fenómenos inflamatorios crónicos, por infecciones crónicas, por ejemplo tuberculosis o algunas neoplasias, generan un estímulo en el hígado que hace un aumento del amiloide sérico A, y esto genera un daño fundamentalmente renal, y es lo que conocemos como amiloidosis A. Y luego tenemos las mutaciones o incluso la transtiretina en su forma nativa, que es una proteína de síntesis hepática sobre la que luego hablaremos y que produce amiloidosis tanto en su forma nativa como en su forma mutada, y el compromiso fundamentalmente es cardíaco, pero también en la forma mutada se ve compromiso neurológico. También podemos clasificar las amiloidosis según cómo están depositadas, y hay algunas que se depositan solo en un órgano. Habitualmente esto se ve en el tracto respiratorio superior, pero también puede estar en pulmón o en vejiga. Generalmente son proteínas de tipo cadena liviana, y tiene buen pronóstico esta situación. En cambio, las amiloidosis sistémicas pueden afectar cualquier tejido, generalmente muchos tejidos a la vez, a la forma del diagnóstico, y pueden ser tanto adquiridas como hereditarias, y estas sí comprometen la calidad y la duración de la vida. Entonces nos vamos a centrar, como hematóloga voy a hacer foco un poco en las amiloidosis AL, que como saben están producidas, son cadenas livianas mal plegadas, producidas por células plasmáticas aberrantes en la médula ósea. En un 5% pueden ser linfocitos, pero generalmente son plasmocitos. Predominantemente son cadenas livianas lambda, y esos plasmocitos productores suelen acarrear una traslocación que después va a tener algunas implicancias desde el punto de vista terapéutico, que es la traslocación 11-14. Y el mecanismo es el mismo: proteínas mal plegadas, tóxicas para las células y que ocupan espacio a nivel de los tejidos. Ese es el mecanismo de daño.
pero la forma de presentación es bastante polimórfica y bastante inespecífica, entonces hace que en general estos pacientes tengan un retraso diagnóstico significativo. La prevalencia de las amiloidosis está en aumento y como factores de riesgo se reconocen fundamentalmente la edad y algo de lo que ayer habíamos hablado, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, que aumenta en 8 veces el riesgo de desarrollar una amiloidosis, sobre todo cuando esta gamapatía asocia una relación de la cadena liviana comprometida, o sea, la patogénica, menos la no comprometida, alterada, o se asocia con albuminuria o vemos que hay un funcional hepático con una fosfatasa alcalina alterada. Ahí, ojo, porque esa MGUS que parece inocente puede llegar a ser una amiloidosis. Y en un 10 a 15% de los mielomas van a coexistir con amiloidosis concomitante. Es una enfermedad en la que la proliferación no es muy grande, no es una enfermedad tumoral en sí misma, es una enfermedad de depósito, entonces las células en la médula ósea son pocas, las células patológicas. En general la mediana de infiltración es menor a 10%, es de alrededor de 7%, y como dije hoy son cadenas lambda. En la mayoría de los casos de amiloidosis AL se va a afectar el riñón con síndrome nefrótico, presentación como insuficiencia renal, y el corazón con falla cardíaca, arritmias o hipotensión como los hechos más distintivos. Luego puede haber otras afectaciones, partes blandas, ustedes todos conocerán, el clásico púrpura facial en ojos de mapache, la macroglosia, alteraciones digestivas con síndromes disabsortivos o hemorragia digestiva y compromisos neurológicos fundamentalmente periférico en forma de disautonomía o neuropatías periféricas. Pero llegar a que el paciente tenga esto implica que estamos tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trabajos que han estudiado el aumento de las cadenas livianas libres circulantes en el suero precede en muchos años, en alrededor de 11 años, el diagnóstico de amiloidosis, el desarrollo de amiloidosis. Entonces tenemos una herramienta para utilizar y poder llegar a una detección precoz. Este es un estudio que comparó cómo era el diferencial entre la cadena liviana patológica menos la cadena liviana normal, o sea, generalmente va a ser lambda menos kappa en amiloidosis, y se vio como 4 años, 4 a 11 años e incluso más de 11 años antes del diagnóstico de amiloidosis, las cadenas están alteradas en los pacientes enfermos, en cambio están normales en el grupo contrario. Y ahí vemos el sentido de orientación es al revés y vemos cómo en el correr del tiempo, en años, el diferencial de cadenas livianas iba aumentando. Esto es unas curvas ROC que muestran más o menos lo mismo. Alrededor del 70%, 11 años antes ya tenía un diferencial alterado. Por lo tanto, este es, diría yo, mi primer y más importante mensaje de cómo detectar precozmente si tenemos una gamapatía monoclonal de significado incierto y el ratio de cadenas livianas está alterado. Es obligatorio hacer biomarcadores cardíacos, fosfatasa alcalina y albuminuria. ¿Por qué? Porque son los principales sitios donde la amiloide se va a estar depositando inadvertidamente. Entonces podemos detectarlo precozmente allí. Una vez que planteamos amiloidosis, tenemos que confirmarlo, tenemos que decir qué tipo de proteína es la que está afectando y evaluar los órganos. Ahí siempre hay muchas discusiones sobre, justo hablábamos con Camila ahora, bueno, dónde biopsias tú más frecuentemente en tu centro, y eso va a depender de muchas cosas. Lo que dice la literatura es que si hacemos grasa subcutánea tenemos una sensibilidad del 75-80% para la detección de amiloide y en la médula un 50-60%. Las glándulas salivales menores también tienen buena sensibilidad y por supuesto el gol estándar, el sitio donde más vamos a encontrarlas es en el órgano afectado, pero obviamente muchas veces hacer una biopsia hepática, hacer una biopsia renal o hacer una biopsia cardíaca es cruento y si podemos tener un diagnóstico antes va a ser mejor. De hecho, si utilizamos grasa y médula, que si estamos planteando una amiloidosis AL, la médula la tenemos que hacer seguro, entonces la grasa es una punción bastante inocua y rápida, vamos a poder detectarlo en un 85%. Esto
en centros especializados. Después tenemos que desarrollar nosotros la experiencia y el ojo a la detección del amiloide para poder identificarlo allí, y lo vamos a ver como un tejido extracelular eosinófilo amorfo que se tiñe con rojo con esta expresión verde manzana que es tan característica. Tenemos formas de decir cuál es la proteína, todas tienen sus defectos y sus virtudes. La inmunofluorescencia permite identificar la inmunoglobulina muy bien, pero requiere tejido fresco. La inmunistoquímica tiene muchos problemas porque ustedes saben que los anticuerpos se diseñan para reconocer antígenos que están formados normales. En cambio, en el amiloide la proteína va a estar mal formada y tal vez el anticuerpo no lo reconoce bien. Entonces tenemos falsos negativos. Y hoy por hoy lo que hay es el gold estándar, es la espectrometría de masas, no disponible en la mayor parte de los centros, bastante caro y que requiere una expertise importante, pero sí esto permite y es considerado hoy por hoy el ideal para hacer este diagnóstico. Luego tenemos test genéticos que también tienen sus bemoles, tenemos distinta expresión fenotípica a pesar de tener la detección de la mutación. La penetrancia es variable y a su vez hay un 10% de amiloidosis hereditarias que también van a tener picos monoclonales, y ahí empieza toda una confusión que necesitamos aclarar tipificando la proteína exactamente. Entonces, si encontramos que la proteína es una cadena liviana, vamos a ir a buscar dónde está la clona productora y vamos a evaluar el pico monoclonal con el proteinograma, tipificar la cadena con la inmunofijación, evaluar cómo están las cadenas livianas libres y luego ir al estudio de la médula, que va a requerir una valoración de inmunofenotipo, de citogenética y FISH, como hacemos siempre en las gamopatías monoclonales. La inmunofijación junto con la detección de cadenas livianas libres tiene una sensibilidad del 100% para detectar la clona amiloide, o sea que a tener en cuenta estos estudios. Y por último, ya sabemos cuál es la proteína, sabemos cuál es la amiloidosis, tenemos que identificar cómo están de afectados los órganos potencialmente comprometidos. Y así vamos a tener estudios cardíacos, fundamental, porque ahora, como veremos, marcan el pronóstico, electrocardiograma, ecocardiograma, centello, resonancia. No me detengo ahora porque después tal vez en las preguntas y voy a mostrar unos casos que me parece que son más ilustrativos sobre las ventajas de estos estudios. La valoración renal con la función renal y la proteinuria, y recordar siempre, no sé aquí, pero en Uruguay es un dolor de cabeza el tener la proteinuria 24 horas. Creo que la sacamos 5 veces hasta que finalmente sale bien y tenemos que tipificarla, no nos podemos quedar con que hay proteínas en orina y ya está. Y luego, si el paciente tiene síntomas, las endoscopías digestivas, a tener mucho cuidado, que estos pacientes pueden tener un déficit del factor 10 y sangrar mucho cuando los biopsiamos, o sea que si vamos a hacer maniobras invasivas, recordar que pueden tener esta coagulopatía y dosificar el 10 antes de la biopsia. Y la valoración neurológica, como dijimos, compromiso periférico, generalmente neurólogo, miograma y demás estudios para poder tipificar la neuropatía. Elementos clínicos y paraclínicos que son fundamentales a la hora de evaluar al paciente y establecer su pronóstico. La hipotensión es el principal marcador de mortalidad, los biomarcadores cardíacos y el estado nutricional del paciente. Y yendo un poco entonces a decir el pronóstico, si nosotros miramos los estudios internacionales, vemos que el principal determinante de muerte de los pacientes con amiloidosis es tener compromiso cardíaco, y esto fue mostrado en una serie de Pavía de más de 800 pacientes con una sobrevida en ese momento de casi 4 años, en el cual 27% de los pacientes morían el primer año y la causa fundamental en 75% fue cardíaca. O sea que el corazón es el principal marcador pronóstico, y como vemos aquí tenemos varios scores, cada uno tiene sus virtudes en cuanto a evaluar la sobrevida a corto plazo, a largo plazo, pero todos, miren, utilizan biomarcadores como son el NT-proBNP, las troponinas, y recientemente se ha incorporado el diferencial, no el ratio, el diferencial entre la cadena liviana comprometida menos la no comprometida, y ven cómo varía la sobrevida, que va desde más de 12 años en los mejores casos a menos de 6 meses en los pacientes con afectación cardíaca significativa.
El otro órgano que se afecta fundamentalmente la amiloidosis AL es el riñón, y este no determina tanto la sobrevida global, pero sí tenemos que predecir el riesgo de diálisis, y el riesgo de diálisis va a estar dado por el grado de proteinuria y por la función renal. Entonces, nosotros tenemos un paciente en que sospechamos la amiloidosis. Si la inmunofijación y cadenas livianas son negativas, es poco probable, tendríamos que avanzar mucho para hacer otros diagnósticos diferenciales inicialmente. Si esto es positivo, tenemos que obtener un tejido para donde encontrar el amiloide, y si no lo encontramos, tenemos que pensar en el órgano afectado como sitio de biopsia, porque tal vez la grasa no fue significativa, la médula no aporta demasiado, y tenemos que ir a biopsia del riñón para tener el diagnóstico. Y luego, si planteamos un compromiso sistémico, porque la mayor parte de las amiloidosis comprometen 2 o más órganos al momento del diagnóstico, son muy pocas las localizadas, tenemos que ir a buscar cómo están de afectados los órganos. Del tratamiento solo voy a hablar generalidades. El tratamiento de la AL se dirige fundamentalmente a disminuir de forma rápida y de forma profunda la proteína circulante, porque esta es tóxica. Mínimas cantidades de proteína mal plegada circulante son tóxicas para las células, o sea que rápidamente tenemos que actuar sobre ello. Obviamente tenemos que anular a la clona que las está produciendo en la médula, y tenemos que tratar de remover los depósitos de amiloide. Para esto, para lograr mejorar la función del órgano, la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Como conceptos grandes, la disminución rápida y la disminución profunda. Y lo profunda viene dado por lograr que el diferencial sea menor de 40, y eso se asocia con una sobrevida global a 3 años que ronda entre 80 y 90%. Son pacientes en los que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo, son pacientes frágiles. Para nosotros siempre decimos mieloma, amiloidosis son parecidos, la clona es la misma, pero los pacientes no tienen nada que ver. Los pacientes con mieloma no suelen tener compromiso cardíaco, compromiso renal, compromiso digestivo concomitantes. Estos pacientes son mucho más delicados a la hora del manejo, entonces tenemos que tener presente que la afectación multisistémica va a condicionar la intensidad y el tipo de tratamiento que hagamos. Solamente para contarles que el plan clásico utilizado hasta hace poco era basado en bortezomib, un inhibidor de proteasoma, sumado a corticoides y ciclofosfamida. Este plan es muy potente, es muy rápido en hacer su acción, pero ha sido superado por la adición a este plan de daratumumab, un anticuerpo contra el CD38, que es una molécula que se expresa en los plasmocitos productores de esta clona. Y la combinación de daratumumab con Cyborg-D mostró claras ventajas en términos de respuesta, de profundidad de la respuesta, con altísimas chances de lograr la respuesta completa, que esto no lo lográbamos con otros tratamientos, con una velocidad muy buena en cuanto a lograr la respuesta hematológica, como ven ahí, 2 meses, y como ven en la gráfica, lograr una respuesta cardíaca en más del 50% de los casos, que es todo un éxito realmente terapéutico. Entonces, hoy por hoy, nosotros cuando debuta un paciente siempre vamos a estar pensando en este esquema como el ideal de tratamiento, y luego vamos a pensar si el paciente es candidato o no a consolidación con trasplante, de lo cual no me voy a extender ahora porque da para un debate de unas cuantas horas, pero ese es un poco el algoritmo de manejo inicial, y a tener presente todo lo que hoy comenté de las afectaciones que tienen estos pacientes, y todo lo que implica el tratamiento de soporte para manejar la retención hídrica, para manejar la hipotensión ortostática. No son pacientes fáciles de manejar. Una falla cardíaca en un paciente que está hipotenso, que además tiene falla renal, o sea, genera mucha complejidad, y en eso los internistas son sin duda nuestros mejores aliados a la hora de manejar estos casos. Y este es un paciente, por ejemplo, que tiene 72 años, un paciente que atiendo, que es hipertenso, diabético, que tenía una gamapatía IgG lambda de larga data, de 7 años de evolución, en que su pico monoclonal y el diferencial se mantenían estables, se le había hecho el screening de amiloidosis y venía todo bien. Pero hace 3 años tuvo una cirugía de túnel carpiano, y ese paciente dejó de tener consultas hematológicas más o menos por esa fecha, y ahora ingresa con síndrome nefrótico.
edema generalizado y del examen solamente como un detalle ahí a destacar que el paciente tenía equimosis palpebrales. De la valoración, un poquito de anemia, falla renal, hipoalbuminemia, una proteinuria de 4 gramos que costó unos cuantos días lograr saber a qué correspondía la proteinuria. Y ustedes, como internistas, ya verán que hay unos cuantos planteos diferenciales, ¿no? Y obviamente que la amiloide no va a ser tal vez el primero, pero hay que tener presente que este paciente ya tenía la gamapatía y le encontramos ahora la equimosis palpebral, por lo tanto les muestro los resultados. Y en este paciente se encontró que sus cadenas livianas circulantes habían aumentado de una forma exponencial y el diferencial era mayor de 2400, con lo cual es claramente la orientación a una amiloidosis. Se hizo la evaluación medular, la biopsia de médula no se pudo realizar porque por el biotipo del paciente y en el contexto que ingresó totalmente infiltrado fue muy difícil, y ahí surgió la discusión si biopsiar riñón, si biopsiar grasas, si hacer glándulas salivales. Finalmente terminamos en que se biopsió el riñón y se confirmó la amiloide en riñón, pero bueno, puede ser discutible este caso. Este es otro caso que también me parece muy ilustrativo y muy interesante porque es un hombre de 59 años, hipertenso, que estaba jubilado, que tenía una enfermedad renal crónica leve, crónica, que no daba mayores problemas y que empieza con parestesias distales de los 4 miembros, lentamente evolutivas, 2 a 3 años de evolución, progresivas, sin otros síntomas, controlado por neurólogo, controlado por el médico general. En los últimos meses el paciente agrega un poco de adelgazamiento y al examen tenía una hipoestesia distal de los miembros inferiores, y destacando como un punto importante para que siempre lo tengan presente que no estaba hipotenso. El estudio eléctrico mostró una neuropatía de perfil axonal y ahí se empiezan todos los estudios. Bueno, ya con ese perfil axonal uno tiene que sí o sí pensar en el amiloide. Entonces el neurólogo le pidió toda la evaluación y ahí aparece un pico monoclonal de 0,4 gramos, que era IgM lambda. Entonces, para los que tuvieron ayer, muchas gamapatías IgM, a pensar en Waldenström sin duda, y sobre todo en un paciente con neuropatía, mieloma poco probable, como dijimos ayer. Otros linfomas podrían ser, el paciente no tenía clínica para nada. Se hizo un estudio de cadenas livianas y de médula. La médula fue bastante inocente, un poquito de infiltración por plasmocitos clonales, o sea que ya ahí los linfomas y el Waldenström quedan un poco alejados. No podemos descartar 100% el Waldenström, pero porque es IgM además. Entonces se completa la evaluación, tiene un diferencial de cadenas livianas y dijimos, bueno, hagamos una punción de la grasa subcutánea a ver si vemos algo. Y este es el ejemplo. Vemos que el paciente tiene la birefringencia verde manzana en la biopsia de la grasa. Entonces ahí se desencadenan todos los estudios. Se descarta el Waldenström, tiene un MID 88 negativo, se hace una tomografía, no tiene adeno ni visceromegalias, y entonces tuvimos esa confirmación. Y este paciente, muy discutido, hay que hacerle algún tratamiento, hay que no hacerle, bortezomib, todos saben que es neurotóxico, entonces justo este paciente lo único que tenía era su neuropatía. Y dijimos, bueno, va a trasplante directo, y el paciente se hizo melphalan y altas dosis, o sea, altas dosis de melphalan y trasplante, y está desde el 2017 asintomático. No aumentó la neuropatía, de hecho tiene apenas miembros inferiores y se mantiene en remisión completa. Y este es otro caso, que es un hombre de 44 años sano, que había tenido en 2015 hematuria, en 2017 hematuria. En ese contexto, bueno, ecografías pasó como que, bueno, no hubo una etiología clara. En 2018 hace ya una hematuria más significativa y se le encuentra un engrosamiento de la vejiga. Voy a ver si puedo poner acá el videito para que vean cómo se veía la vejiga, que van a ver cómo se ve claramente un engrosamiento bien nodular y con mucho sangrado. Entonces ahí le toman biopsia hasta acá, obviamente que yo no tenía nada que ver en el rechazo del paciente, pero la anatomía patológica muestra una extensa infiltración por un material amorfo eosinófilo que tiene una birefringencia positiva en la tinción con rojo congo, y ahí viene hematología. Entonces digo, bueno,
a evaluar si esto es una amiloidosis sistémica, si esto es una amiloidosis localizada en vejiga, paciente de 44 años. Y bueno, toda la valoración de rutinas, de inmunoproteico básico normal, pero las cadenas livianas claramente aumentadas, o sea, nunca quedarse solo con las proteínas en el proteinograma y la inmunofijación, porque necesitamos tener las cadenas livianas libres para hacer el diagnóstico de amiloidosis. Este paciente con esta evaluación dijimos, bueno, será localizada, será sistémica, se hizo la médula 2% de plasmos solamente. Ahí teníamos dudas, la verdad, primer caso de amiloidosis vesical, un paciente tan joven. Mandamos al exterior la muestra, se hizo la espectrometría de masa y se confirmó el amiloide de tipo lambda, así que este paciente se hizo una resección de la zona comprometida y hasta ahora está muy bien. Y esto solamente les traigo lo que había revisado en su momento, que hay muy pocos casos, pero a pensarlo en el amiloide cuando tenemos una entidad que puede simular un carcinoma o una patología inflamatoria y puede estar localizada y les va muy bien con la cirugía. Bien, recurren, sí, como decía ahí, 50% recurre, todavía no sucedió en este caso, pero son pacientes que viven mucho, si no tienen compromiso sistémico, les va bien con la cirugía. Y ahora, para ir avanzando brevemente, voy a comentar sobre las amiloidosis a transtiretina. La transtiretina, como saben, es una proteína de síntesis hepática que transporta tiroxina y la proteína ligada a retinol, que puede generar amiloidosis tanto en su forma nativa como en su forma mutada, ¿verdad? Y es bastante prevalente, más de lo que pensamos y más de lo que sabemos, porque cada vez más se están encontrando en autopsias y bueno, en biopsias que ahora se hacen también con las TAVI que se encuentra amiloide, entonces a transtiretina hay que tenerla muy presente. Predomina en hombres mayores de 60 años, el compromiso es fundamentalmente y casi exclusivamente cardíaca en la forma nativa. Bien, puede manifestarse como insuficiencia cardíaca, generalmente la fracción de eyección se conserva hasta etapas muy avanzadas y en los electros podemos ver patrón de pseudoinfarto o bajo voltaje generalizada. La ecografía es muy útil para mostrar la hipertrofia moderada o grave, que a veces hay una gran discordancia entre el gran engrosamiento del miocardio y los síntomas que tiene el paciente, que generalmente son asintomáticos hasta etapas avanzadas. Y el estudio de elección es la gamografía con tecnesio pirofosfato o bifosfonatos, que lo que va a hacer es mostrar la captación de calcio a nivel ligado al amiloide y tiene una alta sensibilidad. Los pacientes que tienen mutaciones de la transtiretina, hay más de 120 mutaciones de este gen y todas las mutaciones son patogénicas, también pueden presentar compromiso cardíaco, suelen ser pacientes más jóvenes, pero hay que tener muy presente el compromiso neurológico que se ve en estos casos. Y tenemos ya por suerte nuevos fármacos para estas amiloidosis, de esto ustedes tal vez tengan aún más conocimientos y estén más entrenados en el uso, fundamentalmente de tafamidis, un estabilizador de la proteína que evita que se degrade y genere su toxicidad. Pero también hay fármacos dirigidos a impedir que se traduzca esa proteína y que genere el daño, entonces hacia eso va el tratamiento del amiloide. Y luego tenemos las amiloidosis por amiloide sérico A en enfermedades reumáticas o hereditarias inflamatorias o infecciones crónicas, algunos linfomas o algunos también pocas neoplasias pueden causarla, que genera un aumento sostenido del amiloide sérico A de síntesis hepática vinculado a una inflamación crónica con aumento de las interleuquinas, y esto va a ser anormalmente procesado, totalmente excedido por los sistemas de reparación habituales y se va a ir a depositar, luego de interactuar con los glucosaminoglicanos de los tejidos, se deposita y va a generar sobre todo daño renal. Y ahí, para terminar, estoy contando dos casos. Uno es un hombre de 78 años, cardiópata, tenía una cardiopatía hipertensiva que estaba tratado con telmisartán, ocasionalmente recibía furosemide.
Este paciente también tuvo una cirugía de túnel carpiano 3 años antes de la consulta actual. Ingresa por una disnea de esfuerzo progresiva con episodios de mareos que generalmente los tenía luego del consumo de diuréticos. En el electro llama la atención el voltaje bajo y se hace un ecocardiograma que muestra un grosor severamente aumentado de miocardio con una ecogenicidad granular, con una hipoquinesia global a predominio basal inferior y una dilatación auricular con una fracción de eyección de 43%. Ahí comienza obviamente la alerta de amiloidosis. Este paciente se hace la evaluación inmunoproteica y son normales, o sea, en ausencia de pico monoclonal y con esta cardiopatía tenemos sí o sí que pensar en la transtiretina. En un hombre mayor con una cirugía túnel carpiano, transtiretina puede ser mutada o wild type. Le hicimos un centellograma que mostró un score de Perugini 3, lo cual hizo el diagnóstico de transtiretina. Y ahí la duda es, hay que hacerle el estudio genético, 78 años, puede ser una amiloidosis hereditaria o es una amiloidosis mutada o nos quedamos con que el paciente tiene una amiloidosis por transtiretina nativa. Y lo curioso de este paciente es que le hicimos el estudio genético y vino una mutación de la transtiretina, o sea que esto tuvo después repercusión sobre el planteamiento a la familia, el planteamiento a sus hijos, o sea, tiene importancia lograr tipificar. El centello permite saber que es transtiretina, pero no nos va a decir si es la forma nativa o la forma mutada. Importante entonces, banderas rojas para la amiloidosis cardíaca, el bajo voltaje, el engrosamiento ventricular, la intolerancia a los tratamientos normalmente indicados para estos pacientes, para su hipertensión arterial, y los pacientes con historia de síndrome de túnel carpiano, a veces rotura espontánea de tendón del bíceps. Estos pacientes siempre tienen que hacernos pensar en amiloidosis y pensar que las que más comprometen el corazón son la L o la transtiretina en cualquiera de sus formas. Esto es nada más una ilustración de cómo se ve el centellograma y recordar que el centellograma en ausencia de pico monoclonal tiene una alta sensibilidad para la detección de amiloidosis por transtiretina, pero siempre hay, en la medicina no hay nada que sea absoluto, entonces hay amiloidosis AL que pueden tener un centellograma positivo y entonces lograr tipificar la proteína es esencial. Y para terminar, es este hombre de 49 años, un paciente deportista, sano, con 3 hijos, sin ningún antecedente, que empieza con parestesias, una hipostesia en calcetín, disestesias, ayodinia, una disminución como de 8 kilos en el último año, agrega alguna disfunción sexual y disfunción en la micción. Se hace un estudio eléctrico que inicialmente es interpretado como una polirradicular neuropatía crónica, recibe gamma-globulinas. La verdad que el paciente no mejora para nada. Se hace el estudio inmunoproteico, todo esto a cargo de su neurólogo tratante, todo esto vino normal, pero en el electro, en el chequeo de la valoración general, se encuentra un patrón de pseudoinfarto, un paciente muy deportista, por lo cual que tuviera 50 por minuto no llamaba la atención, pero sí tenía un patrón de pseudoinfarto. Se hace un ecocardio, tiene algunos elementos sugestivos, ya las cosas iban un poco más dirigidas. Se hace un centellograma cardíaco que muestra un score de Perugini 2, por lo cual, es una transtiretina, y ahí se hace un estudio genético y es compatible con una variante serina 50 arginina, con lo cual el paciente tiene una amiloidosis hereditaria. Entonces, para terminar, conceptos clave de la charla de hoy. Las amiloidosis son enfermedades por depósito extracelular de proteínas que están mal plegadas, en AL, corazón, riñón, sistema nervioso, compromiso multisistémico, en ATTR, wild type corazón, en las mutadas además neuropatía y en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, recordar que el compromiso renal puede ser por amiloide sérico A. Detectarlo precozmente cambia el pronóstico y entonces, como bandera roja, lo que voy a destacar de todo es que la MBUS que tiene un rato alterado, sí o sí le hagamos fosfatasa alcalina, albuminuria,
y la evaluación de biomarcadores cardíacos anualmente son estudios sencillos que nos pueden permitir adelantarnos al diagnóstico de amiloidosis. Muchas gracias.